Hola, soy Cindy Alvarado Moncada. Hoy hablaré de un tema importante que es la diferencia entre sujetos procesales. Imagínate que te acusan de un delito que no cometiste. En ese momento vas a estar rodeado de al menos 5 figuras distintas. ¿Cuáles son esas figuras? El juez, un fiscal, un defensor, un querellante y el imputado. Y varias de las figuras sabemos cuáles son, pero no identificamos qué es lo que hace cada una de ellas en la función procesal. Bueno, eso es justo lo que te voy a explicar el día de hoy. Dentro de esas 5 figuras que acabamos de mencionar está el juez, el fiscal, el defensor, el querellante y el imputado. Vamos a empezar con uno de los más conflictivos, que es el juez. ¿Y por qué es uno de los más conflictivos? El juez no investiga, no acusa y no defiende. Eso es lo que nosotros decimos. Pero su función en sí es juzgar de forma independiente e imparcial, sometido solo a la Constitución, los tratados y las leyes que preceden en cada país. Y bien, y decimos, ¿puede alguien meterse en la decisión del juez? Pues no. ¿Por qué? Porque ni el gobierno ni otro poder del Estado puede meterse en su decisión. De hecho, si alguien intenta presionarlo, el juez está obligado a informarlo a la Corte Suprema de Justicia, para así que nadie pueda intervenir en la decisión que él dio. En la práctica, claro, en la práctica los jueces de letras son quienes reciben los requerimientos fiscales, las peticiones de los acusadores privados, los querellantes y las víctimas, y quienes resuelven durante la etapa de estos procesos. Ahora bien, vamos con otro ente muy importante que también a veces nos tratamos a confundir. ¿Quién es el que investiga y acusa? El que investiga y acusa es el fiscal, el Ministerio Público, y su trabajo es dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal pública. Ojo con esto, chicos. Ojo con esto. ¿Por qué? El fiscal acusa, pero no condena. Miren, ahí hay una gran diferencia en lo que es fiscal y el juez. El juez es tiene que ser imparcial, no tiene que conocer lo que el fiscal lleva, porque entonces él no tendría. Si el juez sabe lo que el fiscal va a llevar, entonces no sería imparcial porque él ya sabía una parte de la historia. Entonces esa es la principal diferencia del juez. El juez no va a investigar. Quien va a investigar, y ahí es donde vamos. Esa es la confusión más común, como les venía diciendo. Él reúne pruebas, presenta el requerimiento fiscal ante el juez y sostiene la acusación durante el juicio. Pero la decisión final siempre es del juez, nunca del fiscal. Ahora vámonos al defensor. Siempre tiene que haber alguien que equilibre la balanza. Y por eso, miren, llevamos 3 figuras ya dentro del proceso. El defensor, claro. Para mí uno de los derechos más importantes de todo el sistema es el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque es irrenunciable, tan irrenunciable que si se violan actos del proceso sin la participación del defensor, del imputado, estos actos son absolutamente nulos. El defensor puede ser privado, es elegido por el imputado, su cónyuge o un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad. O si nadie lo designa, entra automáticamente un defensor público, o más conocido aquí como un defensor de oficio. Es decir, en Honduras nadie puede ser juzgado sin defensa. Ahora muy bien, nos vamos a ir con otra figura muy importante. Pero el sistema penal no gira solo alrededor del acusado. También está la víctima, que tiene su propio rol. ¿Quién es la víctima en este momento? El querellante. La víctima de un delito no se queda solo esperando a ver qué hace el fiscal. La ley le da el derecho de constituirse como acusador privado o querellante.
y participar activamente en todo el proceso. Presentar pruebas, hacer peticiones, exigir que se investiguen. En mi opinión, para mí esto es clave. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas en Honduras o en cualquier país que ni siquiera saben si tienen este derecho y terminan totalmente al margen de un proceso que les afecta directamente a ellos. Y acordémonos que al final es una vida siempre la que va ahí, y el creyente es una figura muy importante, es una de las figuras importantes en cuestión de los procesos. Ahora, muy bien, nos vamos con la última pero menos indispensable, que es el imputado. Toda persona a quien se le atribuye participación en un delito, ya sea por querella o por requerimiento fiscal. Desde el primer momento que es señalado, puede ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales y el Código Procesal Penal. Es decir, ser imputado no es ser culpable. Es apenas el inicio de un proceso donde todavía tienen derechos plenos. Ven, miren, hablamos de 5 figuras importantes dentro del proceso. Hablamos de 5 figuras importantes entre los sujetos procesales. Identificamos cuál es la diferencia de cada uno de ellos. En conclusión podemos determinar que el juez decide, el fiscal investiga y acusa, el defensor protege, el creyente representa a la víctima y el imputado conserva sus derechos durante todo el proceso. Esta es mi opinión. En un país donde la desconfianza hacia el sistema de justicia es alta, entender quién hace es lo mínimo que se necesita para no dejarte pasar por encima si algún día te toca estar al otro lado del proceso. Gracias.